El mundo vuelve a escuchar un sonido antiguo, el sonido de la guerra. Misiles cruzando el cielo, drones vigilando ciudades, líderes reunidos en salas de emergencia. Irán, Israel, Estados Unidos, tres nombres que hoy dominan los titulares del planeta. Pero para quienes conocen las palabras de Cristo, esto no es solo geopolítica, es un eco de algo que Jesús dijo hace más de 2000 años. Porque antes de hablar del fin de la historia humana, Jesús describió cómo sería el mundo. Un mundo inquieto, un mundo dividido, un mundo lleno de guerras y rumores de guerras. Y cuando miramos el Medio Oriente hoy, parece que esas palabras resuenan con más fuerza que nunca. Para entender lo que ocurre ahora, debemos mirar atrás, muchos antes de que existieran las fronteras modernas. Existía una civilización poderosa llamada Persia. Hoy la conocemos como Irán. Persia fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Su influencia se extendía desde Asia Central hasta el Medio Oriente. Y curiosamente, Persia aparece en las páginas de la Biblia. Fue un rey persa llamado Ciro quien permitió que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén después del exilio en Babilonia. La historia del Medio Oriente siempre ha estado entrelazada con la historia bíblica, pero esta región también ha sido un cruce de caminos entre imperios y religiones y culturas antiguas. Durante miles de años ha sido un escenario de alianzas, conflictos y guerras. Hoy ese conflicto adopta una forma moderna. La guerra ya no es solo espadas y ejércitos. Ahora hablamos de drones, satélites, inteligencia artificial aplicada a la guerra moderna. Misiles capaces de cruzar continentes en minutos. La tecnología ha cambiado las armas, pero no ha cambiado el corazón humano. La historia sigue repitiéndose y es la misma. Las naciones se levantan contra naciones. Los líderes prometen seguridad. Pueblos que buscan paz. Pero en medio de todo esto existe un elemento peligroso, el fanatismo. Cuando la religión se mezcla con el poder político y la fe se convierte en instrumento de guerra, las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia ha demostrado una y otra vez que es así. Y el Medio Oriente ha sido uno de los escenarios más intensos de la historia. Sin embargo, Jesús habló de un mundo así. En Mateo capítulo 24, Él dijo estas palabras: oiréis guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús no estaba hablando de una sola guerra. Estaba describiendo la condición de una era, un mundo marcado por el conflicto, un mundo incapaz de producir una paz duradera. Los líderes cambian, los imperios se levantan y luego caen, las alianzas políticas se forman y luego se rompen. Pero hay una verdad que la historia repite una y otra vez: la humanidad busca paz, pero un mundo caído. La paz es muy difícil y siempre es temporal. Tratados se firman, promesas se anuncian, pero tarde o temprano el conflicto vuelve. Por eso, para muchos creyentes, estas noticias no son motivo de pánico. Son señales, recordatorios de que la historia humana se acerca a su clímax. La Biblia habla de un momento cuando Cristo regresará. Un momento cuando el ruido de las guerras será silenciado. Un momento cuando los reinos humanos serán reemplazados por el reino de Dios. Un reino donde la justicia no dependerá de gobiernos humanos. Un reino donde la guerra ya no existirá. Pero antes de ese día, Jesús dijo que el mundo experimentaría tiempos turbulentos. La pregunta entonces no es solamente ¿qué ocurrirá con Irán, o con Israel, o con Estados Unidos? La pregunta es otra: ¿estamos preparados para el regreso de Cristo? Porque si las palabras de Jesús son verdaderas, entonces estas noticias no son solo titulares, son advertencias, son señales de que la historia humana se acerca
a su capítulo final. Las naciones rugen, los ejércitos se movilizan, los líderes discuten el futuro del planeta, pero por encima del ruido de los misiles existe una promesa: Cristo regresará. Y cuando Él regrese, la guerra finalmente terminará. Ese día los imperios caerán, las armas serán silenciadas y el Rey de Reyes establecerá un reino eterno. Pero los que esperan la promesa de Cristo no viven con miedo, viven con esperanza, porque saben que detrás del caos de la historia humana, Dios sigue teniendo la última palabra.